Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Esto es nuevamente Entrevista Verdadera. Como siempre, ustedes pueden acompañarnos haciendo preguntas directamente a nuestro próximo entrevistado. Vamos a hablar con un cientista político, es director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Me refiero a Claudio Fuentes, que además fue miembro de la Comisión Engel, la que quiso poner iniciativas para transparentar esto de los negocios y la política. Claudio, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto. Claudio, eres parte de estos profesores de pizarrón que vienen del Olimpo a dictar medidas políticas como lo dijo de alguna manera un senador, el senador Ignacio Walker de la Democracia Cristiana. No, a mí me sorprendió mucho su declaración, porque yo lo conozco en el ámbito académico. El senador Walker antes fue doctor en ciencia política, fue profesor, publicó mucho y es un intelectual que ha hecho contribuciones al debate sobre la democratización en Chile. Entonces me llamó la atención porque yo creo que esto de... Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Esto es nuevamente Entrevista Verdadera. Como siempre, ustedes pueden acompañarnos haciendo preguntas directamente a nuestro próximo entrevistado. Vamos a hablar con un cientista político, es director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Me refiero a Claudio Fuentes, que además fue miembro de la Comisión Engel, la que quiso poner iniciativas para transparentar esto de los negocios y la política. Claudio, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto. Claudio, eres parte de estos profesores de pizarrón que vienen del Olimpo a dictar medidas políticas como lo dijo de alguna manera un senador, el senador Ignacio Walker de la Democracia Cristiana. No, a mí me sorprendió mucho su declaración, porque yo lo conozco en el ámbito académico. El senador Walker antes fue doctor en ciencia política, fue profesor, publicó mucho y es un intelectual que ha hecho contribuciones al debate sobre la democratización en Chile. Entonces me llamó la atención porque yo creo que esto de blanco y negro, de expertos y políticos, los de la calle, que conocen la calle, y los que están en esta burbuja, estos iluminados, la verdad no es cierto. O sea, a mí no me gusta hablar así en términos personales, pero en mi agenda de investigación con un equipo hemos trabajado los últimos 3 o 4 años siguiendo, por ejemplo, campañas electorales. Hicimos un proyecto en donde estuvimos haciendo etnografía de campaña, es decir, subiéndonos arriba de la camioneta del diputado, de cómo se ganan los votos. Hemos hecho trabajo y hay muchos politólogos, historiadores antropólogos, sociólogos y sociólogas que hacen un trabajo que tiene mucho que ver con la realidad. O sea, cuando se estudia la pobreza, cuando se estudia políticas sociales, hay mucho trabajo etnográfico y eso por un lado. O sea, esta cosa del pizarrón, de que solamente usamos la teoría, no es tan así, la verdad. Claudio, me refería a esto y partí con esa frase, además, que dio tanta vuelta del senador Walker, pero todo esto tiene una raíz y él hacía esa mención aludiendo a Eduardo Engel, pero aludiendo también a todos los que formaron parte de la Comisión Engel. Usted fue parte de la comisión, por eso le pregunto, pero solo quería agregar esto. En lo que deja traslucir el senador, y ya más adelante vamos a entrar en profundidad a por qué pasaron estas declaraciones, porque quiero otro tema primero, pero solo para pedirle su opinión respecto a esto, lo que deja traslucir una frase como esa es como que un parlamentario, en este caso el senador Walker, siente que la política solo se hace en el Parlamento. Efectivamente, hay dos dimensiones. Por un lado, el trabajo de la Comisión Engel se nutrió de 3 comisiones anteriores, de propuestas que el propio legislativo había hecho, se nutrió de más de 80 audiencias públicas. O sea, no era en el Olimpo, digamos. No, claramente no, y yo creo que al decir eso está ofendiendo no a nosotros, porque a nosotros nos da lo mismo, es a todos los que voluntariamente dedicaron tiempo, hicieron propuestas. Estoy pensando en la Junta de Vecinos en San Antonio, que fue a Valparaíso, hizo una propuesta sobre reformas municipales. Yo estuve en Coquimbo, estuve en Temuco también, se hizo un trabajo en Concepción, donde las ONG iban y hacían propuestas bastante serias y que las tomamos en cuenta. O sea, si tú ves todo el set de propuestas que se hicieron, se vieron materializadas en estas propuestas. Por lo tanto, no es que nosotros nos sentemos así a pensar y leer el libro y después digamos, hagamos esta fórmula. Es la conversación la que nos llevó a generar esta propuesta. Eso por un lado. Segundo, lo que tú dices, yo creo que la democracia hoy día es muy distinta a la democracia de los 90. Hoy día la democracia requiere, por ejemplo, medios de comunicación incisivos, que hacen investigación, que controlan al sistema político,
a las empresas, a los políticos, etcétera, al Estado en general. Y también investigación, acción. Nosotros lo que estábamos haciendo después de la comisión es hacer un seguimiento parlamentario, ver qué pasa semana a semana con los proyectos. Y ese trabajo es una nueva forma de hacer democracia más abierta, en donde podemos deliberar legisladores y no legisladores, y muchos legisladores están muy abiertos a eso. O sea, hay muchas comisiones que reciben gente, que escuchan. Es la forma de hacer una democracia y por lo tanto esto de que hay espacios reservados para los políticos para discutir ciertos temas. O los que son realmente políticos y no los otros. Claro, yo creo que es poco efectivo primero, porque eso no es así en la práctica. El Congreso recibe muchas audiencias y en segundo lugar, yo creo que habla de una visión muy tradicional de lo que es la formulación de políticas públicas, y hoy día la formulación de políticas públicas se basa en una discusión constante, deliberación, y yo creo que es muy bueno que esté pasando eso ahora en la democracia chilena. Claudio, más adelante vamos a entrar a lo que pasa en el Senado, a lo que ha pasado con las sugerencias de la Comisión Engel, lo que ha pasado después en traducir eso a proyectos de ley y lo que pasa justamente en el Senado, porque de ahí, de esa discusión, es que salieron las declaraciones del senador Ignacio Walker. Pero antes quiero que nos metamos al tema constitucional. La presidenta Bachelet hizo un anuncio ayer de una fórmula para llegar a una nueva constitución y ustedes desde la universidad, pero también con este nexo de lo que pasa en la calle y haciendo un poco de sintonía de lo que pasa en la calle y el trabajo que se puede hacer académico, incluso con el profesor Alfredo Joañán lanzan un libro, acá lo tengo, se llama La Solución Constitucional, viene como anillo al dedo de lo que está pasando, ¿no? Es de Claudio Fuentes junto al profesor Joañán. Vienen muchos autores adentro. Exacto, eso quería decir, porque hablan de plebiscitos, asambleas, congresos, sorteos, mecanismos híbridos y una serie de profesionales a los que se le pregunta justamente por cómo debería ser esta solución constitucional, es la idea del libro. Yo quiero preguntar a propósito del anuncio de la presidenta de ayer, que apunta a una pega para el actual Congreso, a una pega para el Congreso que viene, plebiscitos de por medio también, si es que el Congreso lo permite, en fin, para definir mecanismos y diálogos ciudadanos para definir contenido. ¿Qué le pareció a usted este anuncio que hizo la presidenta? A ver, desde el punto de vista de un análisis político, yo creo que es lo que podía ser de acuerdo a la realidad política que tiene hoy día la presidenta. A ver, ¿qué significa eso? La presidenta hoy día enfrenta primero una coalición dividida respecto de cuál es la solución constitucional. Hay un grupo que dice no a la Asamblea Constituyente y hay un grupo que dice hagámoslo por vía del Congreso. Entonces, frente a una división política, el margen de maniobra que tiene de llegar a un acuerdo para avanzar hacia una nueva constitución es muy bajo. O sea, era difícil que ella dijera Asamblea Constituyente. Eso le hubiera provocado una crisis con la democracia cristiana, seguramente un retardo de los proyectos de laboral, educación, aborto, etcétera, etcétera, y la agenda de probidad ciertamente, y eso yo creo que hubiera costado una tensión que no quería comprarse, y por lo tanto desde el punto de vista político, si tú no tienes condiciones políticas, créalas. Y en ese sentido yo creo que es astuta la propuesta en un sentido. Después podemos hablar de los problemas. Ya veamos lo bueno ahora. Claro, porque primero politiza a la sociedad en su buen sentido de hacer que los diálogos ciudadanos, etcétera. Mira, pongámonos a discutir sobre para qué sirve la Constitución, qué es una Constitución, etcétera, etcétera. Ese es el primer año. Y después le pasa la pelota a el Congreso actual y le dice, busque una fórmula que tiene que ser aprobada por los 2/3, es decir, con la derecha, con la alianza, para llegar a soluciones constitucionales, vías. Era bueno mantener esos 2/3 porque ahí varios ven que hay un peligro, porque, a ver, uno entiende que una materia grande como la constitucional, ojalá que hubiese todo un grupo político grande que lo impulsara, es la idea. Además uno piensa, no necesariamente un cambio constitucional recoge solo las ideas de un lado, o sea, si se da un diálogo grande, lo más probable es que recoja distintos lados, pero ¿podría pasar que se bloqueara incluso el intento a través de este mismo Congreso? Yo creo que el análisis fue, no podemos pasar la aplanadora porque si la tratamos de pasar vamos a tener en contra a los empresarios y a la derecha. Y ese escenario, que ya lo tuvimos con la tributaria, que ya lo hemos tenido este año, no quería ser enfrentado. Es una propuesta de realismo político.
independientemente que a mí me guste o no, yo creo que esa es la visión. Aquí hay un realismo puro de decir, si no está un porcentaje de la derecha adentro de esta solución, no vamos a poder avanzar y no vamos a poder llegar a una nueva constitución. Por lo tanto, la única solución es pasarle al Congreso y hacer que esa solución se encuentre en ese espacio y con el concurso de la derecha. Por lo tanto, si bien la presidenta plantea 4 alternativas, su proyecto de ley va a decir que el Congreso apruebe 4 alternativas que son bicameral, una comisión mixta, una asamblea constituyente o un llamado a plebiscito. Vamos a tener que ver si en el 2017 la derecha, porque la llave la tiene la derecha, va a estar dispuesta a aceptar eso, porque a lo mejor acepta 2. Claro. Entonces, y además, mirando el 2018, o sea, mirando las elecciones y evaluando, si yo acepto mucho, el próximo gobierno, el próximo Congreso en realidad, va a tener que desencadenar el proyecto de la nueva Constitución mediante algún mecanismo. El próximo Congreso va a elegir el mecanismo y por lo tanto, y además dice con 3/5, o sea, con un quórum más bajo. Exacto. Es decir, si a la nueva mayoría le va bien, suficientemente bien, no necesitaría a la derecha para desencadenarlo. Entonces, hoy día la alianza está en la encrucijada. ¿Juego o no juego este juego? Y ahí yo creo que se va a ver un debate fundamental y por lo tanto, estratégicamente, ¿qué es lo que hace Bachelet? Primero, le pasa la pelota al Congreso, a los partidos básicamente, y segundo, la llave la tiene la derecha y la polémica va a estar allá. Ahora, cuando la presidenta toma esta opción, que tú la dibujas muy bien, ¿es ser realista o es ser, no quiero ocupar una palabra muy fuerte, pero es conformarse con lo menos? Yo creo que es ser realista. Ahora, esto depende de otra condición. Si seguimos con el nivel de deslegitimación del Congreso tal cual está hoy día, con bajísimos niveles, imagínate el 2018 y el Congreso dice, miren, ¿sabe qué? Me gusta la opción de una bicameral, vamos a hacerlo entre nosotros. Entre los mismos parlamentarios. Y después vamos a consultar a la ciudadanía. Ese escenario, en un contexto de deslegitimación de las instituciones como estamos viviendo hoy día, claramente la gente va a decir, oye, de nuevo se están cocinándolo entre ustedes. Entonces, y aquí entra el otro factor, que es la sociedad civil. ¿Hasta qué punto la sociedad civil puede presionar para hacer posible una alternativa que sea ciudadana en el 2018? Y por lo tanto, para los para los que están por esas posturas, que son tan terribles, como yo, por ejemplo, la estrategia va a tener que ser necesariamente hacer presión social y generar condiciones para que sea inviable la condición de que se arregle entre 4 paredes. Y por lo tanto, genera un desafío doble para el sistema político de llegar a un acuerdo y para la sociedad civil organizada de movilizarse para presionar al sistema político. Ahora, de los que han hecho totalmente presente que no quieren una nueva constitución, lo hizo la UDI a través de un documento, incluso que dijo, consideramos que no es necesaria una nueva constitución, el discurso es, ¿por qué discutir una nueva constitución y no preocuparnos de los problemas de la gente? Básicamente, no sé, delincuencia, acceso a la salud. ¿Cómo y aquí hay un tema de fondo, que es socializar lo que significa una nueva constitución? ¿Qué contiene una constitución que puede estar cerca de nosotros los ciudadanos? Como por ejemplo, para que efectivamente todos nosotros, los que nos están escuchando ahora, en fin, se sientan impulsados a debatir, a tener una postura, a fijar posiciones. ¿Cómo se llega a ese terreno? ¿Cómo se explica lo importante que puede ser la constitución para un país? No, o sea, a ver, lo que tú planteas es muy interesante. En primer lugar, efectivamente, solo la UDI está por no cambiar la constitución. Sí, de Renovación Nacional hasta el PC y pasando a Izquierda Autónoma, etcétera, todos están por un cambio constitucional, por un reemplazo constitucional, incluso Renovación Nacional. Y eso es muy interesante porque la pelea va a ser el mecanismo, no va a ser tanto el cambio o no. Y por lo tanto ahora estamos en otra discusión. Ahora, yo creo que efectivamente la labor educativa de los próximos años va a ser explicar de qué me sirve a mí una constitución.
y yo creo que hay varias dimensiones así muy concretas. Uno, el tema de educación hoy día. Hoy día tú tienes garantizada que el Estado te garantiza la obligatoriedad de educación primaria y secundaria. Es decir, todos los niños tienen que ir a algún colegio, pero no te dice nada sobre la calidad. Entonces va a haber una discusión muy amplia si meter calidad en la Constitución o no. Eso es complejo, no es fácil, porque si tú garantizas constitucionalmente calidad, ¿cómo lo vas a después? Puedes judicialmente reclamarlo. Exacto. Eso. Entonces, ahí va a haber una tensión y por eso es tan relevante el derecho a la educación. Segundo tema, agua. Hoy día la Constitución permite la privatización de los derechos de agua, es decir, que tú compres derechos de agua porque tienes los recursos para hacerlo. Si lo conviertes en un bien público, eso hoy día una empresa no podría ir 40 kilómetros fuera de su espacio a comprar derechos de agua afectando a una comunidad específica. Y eso está afectando hoy día al 40-50% de la población. Entonces, tiene consideraciones muy directas con el diario vivir de la gente, en educación, en trabajo, por ejemplo. La Constitución establece que la sindicalización es voluntaria. Puede ser de otra forma el rol del Estado, por ejemplo, en la creación de empresas, la propiedad privada, que es lo que más le preocupa a los empresarios. ¿Y lo han dicho así directamente? Directamente queremos la propiedad privada, y eso es súper paradójico, porque la Constitución del 80 tiene una visión bastante progresista del derecho de propiedad. Dice que el Estado, que la propiedad cumple una función social y por lo tanto permite la expropiación. Cosa que nadie lo destaca, pero efectivamente esos temas estarían en el debate. Y el otro punto que es fundamental, regionalización. Yo creo que la autonomía regional, Chile es un país unitario, centralista, etcétera, etcétera, se abriría el debate sobre el rol de las regiones y ciertamente el último tema, indígena, el reconocimiento de pueblos originarios, que no está. Chile es uno de los pocos países de América Latina que no lo reconoce. O sea, tenemos una variedad de temas de carácter constitucional. Claudio, llegan preguntas a través de las redes sociales. Vamos a revisar una de ellas. Cristian Díaz dice, si va a existir proceso de educación cívica, ¿el segundo paso no debiese ser un plebiscito directamente, pregunta? Yo estaría de acuerdo con eso. Yo era partidario de un plebiscito de entrada, ir y directamente preguntarle a la ciudadanía qué quiere. ¿Quiere que los expertos decidan, que el Congreso decida o una asamblea constituyente? Sin embargo, la opción no fue... porque institucionalmente no se puede. De nuevo, volvemos al realismo. Que era la solución. No lo permite, además. Claro, que varios de los autores que plantean acá dice, ¿sí? ¿Por qué la presidenta no propuso una reforma que permitiera la convocatoria de plebiscito y que se pregunte a la gente directamente? Claro. Yo creo que hay mucho temor. Que se dé menos vueltas y que pregunte que eso lo permitiera para una pregunta directa. Claro, yo creo que se temió que eso podría ser vetado por el Tribunal Constitucional. Tenemos un Tribunal Constitucional pareado. A propósito de la Constitución. Y por lo tanto era un bloqueo que se quiso evitar. Y por lo tanto entrar en esa lógica yo creo que fue una medida más realista que se optó, y no se optó por el plebiscito de entrada, se llama, que es el plebiscito que tú le preguntas a la ciudadanía, ¿quiere o no quiere? Ahora, paréntesis, me carga el concepto educación cívica constitucional. Es como que un profesor va a tener que ir y explicarle qué es la Constitución a la gente. ¿Cómo podría haber sido? Yo creo que... Yo entiendo que la idea es socializar un tema. Y que, sí, y que siguiendo un poco, anoche estábamos hablando con Fernando Atria y me gustó mucho su idea. Este es un tema de deliberar, de conversar, de abrir los espacios para la conversación. Y yo creo que en el tema constitucional, que son grandes principios que se van a discutir, por ejemplo, los derechos de las mujeres, por ejemplo, la vida, cuándo parte la vida y el tema del aborto que está en la Constitución, etcétera, etcétera. Son derechos muy intuitivos y por lo tanto doña Juanita, don José sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de regionalización, de centralismo, de abusos de poder, del rol de los consejeros regionales, etcétera, etcétera. Saben de qué se trata y por lo tanto
educar, yo creo más que nada, son diálogos ciudadanos. Me gusta mucho más porque es una socialización de la importancia que tiene para todos la Constitución. Vamos a otra pregunta que llega a través de las redes sociales. Revisemos otra. Verónica Peñalosa dice, ¿será el momento oportuno para un gasto económico y polarización social que conlleva discutir sobre una nueva Constitución? Mira, bueno, nunca hay un mejor momento, o sea, estamos en una situación complicada económicamente, sin embargo yo creo que a mi juicio estamos en una situación, y acá hay discrepancias, no todos los analistas y politólogos están de acuerdo, y politólogas no están todos de acuerdo en que esta es una situación de precrisis, es decir, de una crisis de deslegitimización de la sociedad, del sistema político, y por lo tanto anticiparse mediante la definición de reglas del juego que permitan la convivencia social y política, yo creo que es una buena iniciativa. Si lo tomamos así, en donde maduramente discutamos qué tipo de régimen de gobierno preferimos. Es bueno tener, como vamos a tener el próximo año, 30 partidos, una fragmentación del sistema de partidos políticos con un sistema presidencial. Es bueno tener intendentes elegidos que no tienen poder, que no tienen recursos económicos. Eso es un tema constitucional. Y por lo tanto, eso es lo que vamos a estar discutiendo. Entonces, yo creo que es mejor armonizar, darse un momento constitucional y buscar una buena convivencia que permita la gobernabilidad. Vamos a seguir conversando con Claudio Fuentes, que es el director de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Estamos en vivo, ahí ven, 22 con casi 25 minutos. Seguimos en Entrevista Verdadera conversando con Claudio Fuentes. Fue parte de la Comisión Engel, es el director de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Claudio, ahora quiero que entremos a lo que ha pasado después de la Comisión Engel y que provocó estos dichos del senador Ignacio Walker que preguntaba al principio. ¿Qué ha pasado con estos proyectos de ley donde, bueno, curiosamente los mismos parlamentarios son los que tienen que poner sus propias regulaciones y ahí hay un tema? ¿Qué ha pasado con esta idea de volver más transparente los partidos políticos para que les entreguen plata fiscal y todos los otros proyectos que tienen que ver con probidad? Ya, mira, hay una yo creo, preocupación de que los proyectos de ley salgan rápido. Yo estoy en contra de eso. Yo creo que requieren... Perdón, ¿eso viene de la moneda? ¿Que le ponen rapidez de los parlamentarios? De la sociedad, de algunos actores se piden como explicaciones que se dicen, oye, saquemos luego estos proyectos de ley porque se demoran tanto, etcétera. Esta Verdadera conversando con Claudio Fuentes, fue parte de la Comisión Engel, es el director de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Claudio, ahora quiero que entremos a lo que ha pasado después de la Comisión Engel y que provocó estos dichos del senador Ignacio Walker que preguntaba al principio. ¿Qué ha pasado con estos proyectos de ley donde, bueno, curiosamente los mismos parlamentarios son los que tienen que poner sus propias regulaciones y ahí hay un tema? ¿Qué ha pasado con esta idea de volver más transparente los partidos políticos para que les entreguen plata fiscal y todos los otros proyectos que tienen que ver con probidad? Ya, mira, hay una yo creo, preocupación de que los proyectos de ley salgan rápido. Yo estoy en contra de eso. Yo creo que requieren... Perdón, ¿eso viene de la moneda? ¿Que le ponen rapidez de los parlamentarios? De la sociedad, de algunos que se piden actores como explicaciones que se rápido. dicen, oye, saquemos luego estos proyectos de ley porque se demoran tanto, etcétera. Un proyecto de ley se demora 2 años en ser aprobado. Aquí vamos a tener proyectos de ley aprobados en 6 meses y por lo tanto va a ser muy rápido el sistema de aprobación. ¿Cuál es mi visión? Mi visión es bastante... yo soy optimista, moderadamente optimista, llamémoslo. Primero porque hubo 2 meses de pérdida de tiempo en donde hubo cambios de ministros, tuvo Insunza, después llegó Izaguirre y yo creo que Izaguirre logró primero priorizar. De muchos proyectos, de más de 20 proyectos, dijo 6 proyectos de aquí a diciembre y 6 proyectos el próximo año. En ese sentido yo creo que es bueno. ¿Por qué? Porque obliga a centrarse en ciertas discusiones. ¿Cuáles son las discusiones relevantes? Financiamiento de la política, CERVEL y reforma a los partidos políticos. Y eso es lo que se está discutiendo este año. El próximo año va a ser alta dirección pública, van a ser algunos aspectos vinculados a privados, va a ser inhabilidades y otros temas. Y por lo tanto, yo creo que efectivamente se va a avanzar. Chile es un país que las crisis han generado procesos de cambio institucional.
¿Cuál es el problema? La letra es chica. Bueno, perdona, Claudio, que te interrumpa. Yo voy a preguntar justo por eso, porque hemos visto algunos proyectos que estaban pasando con letras chicas y a través incluso de Twitter se ha logrado como desmantelar algo de eso. Y además pasan otras cosas como la de hoy día, de la Cámara de Diputados, que 75 diputados no llegaron, no pudieron sesionar y justo se iba a votar algo que tenía que ver con cuando perdía un escaño un parlamentario, sí, metía las patas, lo voy a decir en chileno, digamos. Sí. Entonces uno dice, bueno, aquí, ¿dónde hay letras chicas? ¿Dónde está el interés? Efectivamente, y de ahí volvemos al tema que hablábamos al principio, el monitoreo social, el monitoreo de los medios, de los ONG, de los actores. ¿Para qué? Para presionar que no haya letras chicas. Yo creo que en el sistema político hay aliados dentro de los partidos que quieren hacer más transparencia, que quieren mover la agenda. Yo creo que hay aliados en todos los partidos. En segundo lugar, yo creo que hay actores que resisten estos cambios. Y por lo tanto, esa lucha se traduce en que de pronto hay letras chicas en algunos ámbitos. ¿Cuál es la importancia acá? Yo creo que los temas importantes, primero, el sistema político en general, mejorarlo, tener un CERVEL con dientes, fiscalizador, tener campañas más baratas. Sí, porque ustedes además son actores, ahí han ido siguiendo lo que pasa, uno se pierde de repente de cómo queda vamos para allá. Pero vamos para allá. Yo creo que vamos a tener un sistema con campañas más baratas, más limitadas. La gente, seguramente en las parlamentarias, no tanto en las municipales, va a haber menos despliegue de publicidad. Por ejemplo, en todas las calles eso se va a limitar. Va a haber menos financiamiento para las campañas, que era una locura. Va a haber más control, va a haber más fiscalización in situ, por ejemplo. Eso va a cambiar. Y por eso va a haber un cambio paradigmático en la forma de hacer campañas políticas. Segundo lugar, yo creo que hay 2 desafíos o 3 desafíos que están totalmente pendientes y que no están en la agenda de prioridades y que a mí me preocupan en particular. Uno, corrupción en municipios. Sí. Eso no está en la priorización de los próximos 2 años y este fue el primer capítulo que pusimos. ¿Por qué? Porque la ciudadanía en general, nuestras audiencias, ¿qué nos decían? Corrupción en municipios. Ese es un tema que le afecta mucho a la gente directamente, el pituto, la manipulación de recursos, todo lo que hemos visto de la basura, exacto, etcétera, etcétera. Ese es un problema. Segundo, fortalecimiento del Ministerio Público. Se requiere crear una fiscalía de alta complejidad que no existe hoy día para este tipo de delitos, como la corrupción en el sistema político, porque son delitos de muy complejo seguimiento, requiere contadores, informáticos, etcétera, etcétera, y por lo tanto necesita fortalecerlo. Eso tampoco está priorizado y requiere una atención que es fundamental para hacer investigación en la justicia respecto de este tipo de casos. Por lo tanto, yo creo que sí vamos a tener nuevos tipos de campañas. Yo creo que hay contrapié y todo lo demás, hay peleas y nosotros estamos monitoreando, pero no solo nosotros, medios de comunicación, etcétera, se la han jugado bastante por CIPE, La Tercera, el Mercurio, o sea, varios están percibiendo que la gente quiere esto. Y por eso los canales de televisión y otros empiezan a hacer investigaciones más en concreto respecto de este tipo de temas. Y yo creo que gracias a ese esfuerzo, yo creo que vamos a tener un avance. Ahora, no es todo, no son las 236 propuestas, porque esa agenda es de mediano plazo. O sea, este tema es un tema mucho más allá del sistema político. Afecta a empresarios, sí, afecta a la sociedad, esta idea de ir al supermercado y pedir boleta o factura cuando te preguntan. A mí me da vergüenza hoy día, ¿me entiendes? Yo no tengo factura, pero que te pregunten son simplemente... Con todo lo que ha pasado uno le preguntan y suena raro. Suena raro, sí, ¿no? Sí. Entonces uno se dice, oye, mira, si me dan factura por una botella de champaña, algo raro está pasando acá. Entonces, efectivamente, yo creo que necesitamos hacer cambios culturales, sociales, que son de largo plazo, y vamos a ver si de aquí al próximo año seguramente vamos a tener algunas leyes ya aprobadas. Claudio Fuentes, muchas gracias por acompañarnos y mañana es la presentación del libro de Claudio Fuentes y Alfredo Joañán, La Solución Constitucional. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Chao. Vamos nosotros a un resumen de noticias. Mediante una declaración pública, el gobierno se refirió la tarde de este miércoles al paro del registro civil que ya suma 15 días.
La paralización que llevan a cabo los funcionarios de este servicio es ilegal e injustificada y se fundamenta en supuestos compromisos que las autoridades del gobierno jamás han realizado, dice el oficio. En esa línea, el gobierno expresó que, lamentablemente, la paralización de los funcionarios ha sido utilizada por sectores interesados para cuestionar la reforma laboral destinada a equilibrar las relaciones entre empresarios y trabajadores. Ante la situación, se instruyó a las autoridades a iniciar los descuentos de remuneraciones de los trabajadores de la entidad que han dejado de cumplir sus tareas, los cuales se comenzarían a ver reflejados en el pago del próximo 15 de octubre. El canciller Heraldo Muñoz dio a conocer, pasado este mediodía, la ampliación del equipo que asesora a Chile ante la demanda marítima boliviana en la Corte Internacional de Justicia de La Haya como parte de la nueva estrategia, luego del fallo del pasado 24 de septiembre, en el que el tribunal se declaró competente para zanjar si Chile tiene la obligación de negociar con el país altiplánico una salida soberana al Océano Pacífico. Las 3 personas que se sumarán al trabajo serán Ascanio Cavallo, quien será el coordinador del equipo de comunicaciones, Joaquín Fermanduás, como coordinador de los historiadores, y el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, como embajador en misión especial. Al mencionarlos, el canciller indicó que estas 3 personalidades que anunciamos nos parece como sumar a Alexis Vidal y Vargas a un equipo muy afiatado y de alta calidad. En noticias internacionales, este miércoles el Papa Francisco pidió perdón en nombre de la Iglesia por los escándalos recientes que se produjeron en Roma y el Vaticano al principio de su audiencia semanal en la Plaza de San Pedro. El Vaticano ha vivido varias controversias en los últimos tiempos, entre ellas el anuncio de la homosexualidad de un cura polaco y la filtración de una carta privada que envió un grupo de cardenales conservadores al Papa para protestar contra su metodología sobre la familia. Quisiera, en nombre de la Iglesia, pedirles perdón por los escándalos recientes que tuvieron lugar en Roma y el Vaticano. Les pido perdón. Es inevitable que se produzcan escándalos, pero ay de aquel por quien viene el escándalo, dijo citando un pasaje de la Biblia. En el deporte, el diario británico Daily Star afirmó durante esta jornada que el Real Madrid planea poner sobre la mesa 50 millones de euros y a su delantero Denis Cherichev a cambio de conseguir el pase para la temporada 2016-2017 de Alexis Sánchez, quien actualmente se desempeña en el Arsenal de Inglaterra. Actualmente el Niño Maravilla es la máxima figura de los Gunners y máximo goleador junto a Eduardo Vargas de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia 2018. Ante una posible partida de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Gareth Bale tras la presente campaña, el cuadro merengue busca adelantarse a los hechos y asegurar con antelación el pase del campeón de América con la roja, quien ya vistió en España la casaquilla del Barcelona. Sin embargo, la dirigencia que preside Florentino Pérez no tendrá una fácil tarea para quedarse con los servicios de Alexis, ya que el Arsenal no está dispuesto a vender a su estrella. One Degree es una novedosa aplicación desarrollada por 3 españoles que podría transformar la relación con las personas al delatar en tiempo real, incluso de forma anónima, qué piensan los contactos del teléfono móvil sobre uno mismo y sobre el resto de la agenda. Si una persona es de fiar o no, y si goza de credibilidad suficiente, es lo que busca develar esta aplicación, que acaba de ser lanzada en fase de pruebas, tanto para el mercado de teléfonos móviles de Apple como de Google, con unas 1000 descargas diarias según sus creadores. El informático Jaime Beltrán, desarrollador del proyecto, explicó que la aplicación gratuita no busca provocar confrontación personal, sino ayudar a los usuarios a conocer de antemano de qué personas cercanas se puede fiar y de cuáles no. El que las opiniones se vinculen solo a contactos en el teléfono móvil garantiza la proximidad con la persona sobre la que habla, que suele ser muy cercana, continúa. Muchas gracias por acompañarnos. Ya está lista Jennifer Warner. Viene Mentiras Verdaderas. Buenas noches.